Inti. Bueno, gracias a los que se dieron cuenta que no estaba grabando. Ahí arrancamos, fue 1 minuto nada más, entonces repito. Decíamos, la idea de la clase de consulta de hoy era doble, era atender consulta de lo que haya quedado del martes y cubrir una parte que el martes no alcanzamos a hacer. El martes hablamos de, el foco era que se llevaran, dado que ya estamos cerrando con las teorías, nos quedaría tal vez alguna teoría más para la consulta de la semana que viene, alguna reunión más para la consulta el jueves de la semana que viene. Dado que ya estamos cerrando con el tema de las teorías, queríamos que se llevaran una idea general de dónde engancha lo que vinimos haciendo hasta ahora en una aplicación completa, ¿no? Que sabemos que tiene datos persistidos en algún almacenamiento externo, archivos o bases de datos, y sabemos que también tiene alguna interacción con el usuario o con otros sistemas. Entonces, en el marco de eso, el martes vimos cómo nuestro dominio se podía persistir en una base de datos muy simple, no SQL, que es Mongo, y vimos qué pocos cambios eso implicaba, al menos para las tecnologías que estamos manejando, qué pocos cambios implicaba eso en nuestro modelo de dominio, en nuestros objetos del modelo de dominio. Y también vimos cómo, por sobre el modelo de dominio, o si pensando que las capas tienen algún orden donde abajo está la persistencia y arriba está la interfaz de usuario y la interacción con otros sistemas, cómo se podía ofrecer la funcionalidad de nuestro modelo de dominio a otras aplicaciones u otros sistemas en la web, publicándolos como servicios web. Entonces, vamos a arrancar con algunas dudas que hayan quedado en relación a eso, no tanto en relación a la tecnología, porque de vuelta, la idea era que se llevaran una intuición, no un tutorial de cómo se hace con estas tecnologías que estamos haciendo, pero sí que implica lo que vimos, si bien era específico en cuanto a los pasos, era específico de Voyage y de CISA y las tecnologías que estamos usando en Faro, las partes van a ser similares a las que vamos a encontrar con otros stacks de tecnologías, si usamos Java en aplicaciones web, o si usamos, no sé, Python con Django, o Ruby on Rails, o JavaScript con una filosofía de orientación a objetos. Y uno de los puntos interesantes que discutimos era que lo mismo que queremos que pase entre nuestros módulos, objetos, que es bajo acoplamiento y alta cohesión, queremos que pase entre las partes del sistema, entre las partes de nuestra arquitectura que nosotros habíamos modelado como una arquitectura de capas, de 3 o 4 capas, que están acá en este diagrama representada por distintos colores. Y bueno, parte de lo que dijimos es queremos que estas capas, cada una sea bien específica, sea bien cohesiva, y entre sí estén desacopladas, al punto que mi lógica de dominio no debería saber nada de cómo está siendo presentada al usuario o cómo está siendo accedida por otros sistemas. Mi lógica de dominio no debería estar sucia con, o si ser muy dependiente de cómo está siendo persistida y dónde está siendo persistida. No debería haber en mi capa de presentación o servicios lógica del dominio, porque eso, las reglas del dominio y la funcionalidad del dominio es algo específico de la capa de dominio. Entonces, todo lo que es funcionalidad, cálculos, cómputo, no debería ocurrir ni en los servicios, ni en la parte que expone los servicios, ni la interfaz, sino en el modelo de dominio. Y tampoco debería ocurrir en las bases de datos. Tal vez escucharon hablar que hubo una época en que la funcionalidad del sistema se programaba en las bases de datos en algo llamado Store Procedures. Uno podía tener en las bases de datos, sigue pudiendo tenerlo ahora, en las bases de datos no solo datos, sino también código, como funciones que se ejecutan
cuando uno invoca esas funciones o cuando se producen cambios en las bases de datos. Bueno, siguiendo esta filosofía de bajo acoplamiento y alta cohesión entre los distintos módulos del sistema y entre las distintas capas, esa idea de tener lógica de negocio en la base de datos tampoco es recomendable. Bueno, eso fue lo principal que charlamos en esta clase, y yo querría arrancar por dudas que les puedan haber quedado respecto a lo que vimos, no tanto respecto a lo específico de cómo lo implementamos, aunque si quieren ver algo lo podemos ver, pero más que nada en cuanto a cómo se enganchan estas partes, y después sí les voy a mostrar rápidamente qué implica hacer una interfaz web y cómo esa interfaz web interactúa con nuestro modelo del dominio. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a abrir, como siempre, un documento de texto. Me van a tirar preguntas por el chat que quieran que cubramos. Si es que hay preguntas, si no, vamos directamente a hablar un poquito de cómo es poner una capa web arriba de un modelo de dominio. No sé si se les hace mucho ruido el tema del... Tengo la ventana abierta y yo escucho los autos, pero en teoría ustedes no deberían tener que escuchar. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, vayan tirándome cosas, preguntas, dudas que les hayan quedado respecto a esta intro que les hice a qué implica integrar nuestro modelo de dominio o lo que vinimos haciendo en Objetos 1 en el marco de una gran aplicación. ¿Qué fue algo de persistencia, algo de los servicios que quieran saber? Y si no, vamos a lo de web. Somos 18, somos poquitos, así que pueden con libertad preguntar. Bueno, ¿quieren que siga entonces y muestre un poco lo de web? Mirando Benja, Tomás, Juliana. Ahí estoy viendo. Bueno, ustedes también ven lo que contestan. Bueno, ¿están de acuerdo? Entonces avanzo con eso. Si salen dudas después... entonces, vamos a cerrar esta presentación y vamos a... Déjenme que busque cinéfilos web. Bueno. Bueno. Bueno, lo que voy a hacer es salteándome algunas partes, pasar sobre una clase un poco más extensa que teníamos sobre qué es construir aplicaciones web con el stack de tecnologías que estamos usando. Hasta ahora entonces hicimos el modelo de dominio. ¿Se acuerdan que teníamos nuestra clase cinéfilo-os, que era lo que llamamos el sistema? A ver si por acá tengo un diagramita. Teníamos nuestra clase cinéfilo-os, que en esta versión en inglés que tengo del código se llama Movie Preferences Platform. Teníamos la clase Movie. Esa Movie Preferences Platform tenía en principio una colección de películas. Después, al migrar a la versión basada en persistencia en Voyage, vimos que esa relación ya no existía, sino que era a través de una consulta en la base de datos. Nuestra Movie Preferences Platform tiene un montón de cinéfilos. Cada cinéfilo conoce las películas que vio. Cada película tiene su perfil de género.
y al cinéfilo le podía pedir las preferencias de géneros o el perfil de género, que era, lo que hacía era devolverme una instancia de perfil de género que construía dinámicamente cada vez que se lo pedía a partir de los perfiles de género de las películas que había visto. Esa fue una de las implementaciones que trabajamos. La otra era que el cinéfilo siempre tiene su perfil de género en una variable de distancia y lo actualiza cada vez que mira una película. Bueno, eso como repaso de cuál es nuestro modelo de objetos. Hoy lo que vamos a hacer es, le vamos a poner rápidamente una interfaz gráfica a ese modelo de dominio, utilizando un framework, un conjunto de clases abstractas. Un framework, dijimos, es un esqueleto, un conjunto de clases abstractas y concretas que trabajan en conjunto para resolver, en este caso, casi todo lo que hace a una interfaz interactiva web. Hay frameworks, por ejemplo, Voyage, que fue el que usamos para hacer la persistencia, es un framework que tiene un montón, está hecho por un montón de clases concretas y abstractas que trabajan en conjunto, vienen ya diseñadas para resolver todo el tema de persistencia, dejando para quien usa ese framework solo algunos agujeritos que completar. Bueno, eso es pues, así una definición rápida de qué cosa le decimos o a qué nos referimos con framework. Para la parte de la interfaz web vamos a usar un framework que se llama Seaside, que es para hacer aplicaciones web. Aplicaciones web del estilo de las que cada vez que yo hago clic recarga toda la página, a diferencia de que aplicaciones web, por ejemplo, como Gmail, que cada vez que hago clic en algo, el código está en el browser, es JavaScript que está en el browser y solo va a buscar datos en el servidor. Con Seaside hacemos aplicaciones que cada vez que cliqueo van a buscar al servidor, calculan construyen una nueva página web en el servidor y me la devuelven. Eso hace Seaside. Parecido a eso funcionan PHP, que seguramente usaron, Django, que seguramente usaron, Ruby on Rails, que seguramente usaron. Y les voy a mostrar en general cuáles son los pasos para construir una aplicación web, algunas partes de ese framework, y después vamos a inspeccionar un poquito esta aplicación funcionando, vamos a poner algunos breakpoints y ver cómo es que se conecta la aplicación web con mi modelo de objetos. Bueno, acá está todo lo que se necesita para hacer un Hola Mundo en Seaside. Quienes diseñaron este framework, tengo el chat por ahí, ¿le puedo abrir el micrófono a alguno y me interrumpe si se pierden o si en el chat generan preguntas? ¿Quién se propone como microfonista? Te agrego, Inti. Listo, Inti. Si quiere alguno más, también. Saben que la idea es, bueno, ahí te hice panelista, Inti. Te hago panelista, sí, directamente te podés mutear, desmutear. Hola, hola. ¿Escuchando? Sí. Okay. ¿Cómo andás? Bueno, entonces, Inti, vamos a hacer lo siguiente. Si ves que hay preguntas, algo complejo en el chat y yo me estoy pasando de largo, me interrumpís. Si no, hacemos un bloquecito de preguntas dentro de un par de slides. Bueno, entonces les decía, vamos a usar un framework para hacer la parte web de la aplicación. Hasta ahora lo que escribimos fue usando puro Smalltalk, con librerías y clases y objetos sueltos que vienen dentro de las librerías de objetos de Smalltalk, más clases que yo programé, construimos todo nuestro modelo de dominio. No lo hicimos, pero deberíamos haber escrito tests de unidad. Para eso usamos otra cosa que también es un framework, SUnit. A mí me gustaría, por ejemplo, que si el jueves nos podemos juntar en clase de consulta, además de atender las dudas que ustedes puedan haber tenido, les puedan haber quedado respecto a toda la teoría, me gustaría que charlemos un poco de unit testing, que lo vimos así por arriba en la materia. Entonces, hasta ahora lo que hicimos, fue construir nuestro modelo de dominio y nos aseguramos que ofrecía toda la funcionalidad que decían mis casos de uso, que yo podía probarla desde un playground, inspeccionando objetos, o podía probarla objeto por objeto con test de unidad.
A eso le llamamos el modelo de dominio. Luego, usamos un framework para que eso se guardara en una base de datos y ahora vamos a usar un framework para que eso se vea y se pueda usar como aplicación web. La aplicación web, que creo que se las mostré, la voy a volver a mostrar, se ve así. Esto está funcionando sobre el código que casi el código que escribimos nosotros, una versión traducida del código que escribimos nosotros. Cuando el usuario va a una URL donde está definida nuestra aplicación, donde está publicada la interfaz web de nuestra aplicación, se le ofrece esto que ven acá, una pantalla en la que dice usted no está logueado y un botón login. No, el fuerte de mis aplicaciones web no es la usabilidad, y además no quería enloquecerme, quería tener algo simple para mostrar. Y en esta primer página, pantalla de login, ofrece una funcionalidad básica para registrarse con nombre de usuario e email, notarán que no ofrece contraseña, o directamente, si el usuario ya está registrado, un login. Voy a mostrar así muy brevemente la aplicación. Bueno, cosas que están pasando acá es, nuestra aplicación la tenemos que ver como un conjunto de páginas web. A esas páginas web las vamos a llamar en el marco del framework Seaside componentes. Y cada componente, de la misma forma que cada ventana en una aplicación de escritorio, cada componente me muestra aspectos de mi modelo de objetos. Puede ser que me muestre varios objetos en un listado, puede ser que me muestre el detalle de un objeto, puede ser que me muestre varios objetos en un listado con la posibilidad de hacer clic en un objeto y ver más detalles. Así es como uno se imagina la conexión entre las páginas web de la aplicación y el modelo de objetos. Y también va a haber algunas páginas web, algunas componentes que me van a permitir cambiar atributos de los objetos o crear objetos. De hecho, lo que yo hago cuando digo registrar, cuando yo apriete este botón registrar, no va a ser otra cosa que a nuestro modelo de objetos, a nuestro objeto plataforma, enviarle ese mensaje: registrar usuario con nombre Alejandro Fernández e email alejandro.casco.fernandez@gmail.com. Al hacer register acá, van a pasar dos cosas. Por un lado, el modelo de dominio va a recibir el mensaje registrar, va a crear ese usuario, lo va a agregar a la lista, y al mismo tiempo, como siguiente paso, esta aplicación web va a mostrar la siguiente componente, que es un componente en el que se muestra un menú de opciones y la lista de películas que tiene ese modelo de dominio. Quiere decir que este componente, para mostrarse, lo que hizo fue enviar al modelo de dominio el mensaje movies, que devolvió una colección de películas. Y a cada una de esas películas le pidió la URL del GIF, le pidió los datos de su perfil de género, le pidió el título y construyó esta información. Entonces vemos que cada componente o cada página de mi aplicación web no hace otra cosa que enviar mensajes, a veces a ese objeto de más afuera del sistema, a veces a objetos chiquititos que recupera, le manda mensajes para pedirle información y mostrarla, o para modificarla o crear objetos. Otra cosa que pasa, por ejemplo, es cuando yo hago clic acá en este miró, el objeto película al que representa esto, en realidad el objeto usuario, que ahora no se ve acá no, en esta página no se ve el usuario, no tenemos el nombre, por ejemplo, pero sabemos que yo ingresé como Alejandro Fernández, ese objeto que está acá escondido atrás del navegador va a recibir el mensaje watched con esta movie como parámetro, con este objeto como parámetro. Bueno, así uno se tiene que imaginar la interacción entre la interfaz, los componentes de la interfaz y el modelo de objetos. Ahora vamos a volver acá. Entonces dijimos, cada página de mi aplicación web va a ser un componente. Y este framework que utilizamos dice, dado que vos vas a tener pensada tu aplicación
como una secuencia de páginas, como una secuencia de componentes, que incluso adentro pueden tener subcomponentes, yo ya te lo voy a dar resuelto y lo que vos tenés que hacer para definir un nuevo componente es hacer una subclase de WAComponent. WAComponent es una clase abstracta de este framework y quien hizo el framework me dice, hace una subclase que se llame como vos quieras, pero que sí o sí implemente el método renderContentOn. Ese método renderContentOn le va a llegar a una instancia de tu clase que el framework va a crear cuando él lo considere necesario. Ese mensaje renderContentOn le va a llegar a una instancia de tu clase cuando haya que pintar ese componente en la pantalla. Dentro de ese método renderContentOn, vos lo que tenés que hacer es dibujar lo que querés que el usuario vea en el componente, vea en la página. ¿Y cómo dibujás eso? Bueno, primero, para dibujar lo que el usuario ve, no vas a tener que escribir HTML. ¿Saben lo que es HTML? Entonces, una de las cosas que va a pasar en este framework es que uno no escribe HTML en términos de un archivito de texto, pero sí uno construye un HTML. Uno tiene que saber que en el HTML existen tags, existen headings, que son los títulos, existen imágenes, existen divs, existen span, existen forms, formularios, existen botones, existen inputs. De hecho, acá abajo, en la parte de abajo de la pantalla, ven un HTML, el código fuente de un HTML, de la paginita web que se muestra a la derecha, pero el cual yo no voy a escribir, sino que voy a construir dentro de ese método renderContentOn, enviando mensajes a un objeto que el framework me envía como parámetro. Entonces, cuando el framework considera que es momento de mostrar uno de los componentes de mi aplicación, instancia el componente y le envía el mensaje renderContentOn y como parámetro me envía un objeto que entiende distintos mensajes que me permiten a mí construir la página web que se va a mostrar. Ese objeto es instancia de una clase que se llama WA-HTML-Canvas. Acá le pusimos como nombre de parámetro HTML-Canvas y entiende mensajes, por ejemplo, como heading para agregar un título. Eso devuelve un objeto que entiende level, el nivel del título, título 1, título 2, título 3, y width para ponerle el contenido al título. Canvas entiende también image, cuando yo quiero insertar una imagen en la página web. Ese es un objeto, lo que va a devolver Canvas cuando yo le digo image, me va a dar otro objeto que me permite configurar cuál es la imagen que yo quiero mostrar y que entiende mensajes como la URL de la imagen a mostrar o el texto alternativo. Entonces, tres pasos vamos a tener como pasos principales para construir una aplicación o un componente web en Seaside. Hacer una subclase de WAComponent. En esa subclase implementar el método renderContentOn, en el que yo construyo la página. En ese método renderContentOn es uno de los lugares donde yo voy a enviar mensajes a los objetos del dominio. Porque si bien en este caso todo lo que se muestra en la página web se construye directamente en este método, es un texto que sale de acá y una URL y una imagen que sale de acá, por lo general las páginas web muestran información que está en los objetos que tengo en mi modelo de dominio. Entonces, en ese método renderContentOn se van a mandar mensajes a objetos del dominio que tal vez mi componente tiene en variables de instancia. Esa es la segunda parte. Parte 1, hacer una subclase de WAComponent. Por cada página, pensemos ahora. En cada una de esas, sí o sí implementar el método renderContentOn, donde yo envío mensajes a los objetos del dominio y construyo la página. Y como último paso, hay que decirle al servidor web que tiene, al manejador de aplicaciones web que tiene Seaside, hay que decirle que registre
Acá no debería ser self, sino debería ser hola mundo. Hay que decirle wadmin. Pensemos a wadmin como el configurador de aplicaciones de Seaside. Le digo, wadmin, registra hola mundo como aplicación disponible en /hola mundo. Entonces, ahora, cuando alguien vaya a localhost /hola mundo o la URL donde yo lo despliegue, va a ver esta paginita web, porque cuando alguien fue a /hola mundo, se creó una instancia de la clase hola mundo y se le envió el mensaje render content on y se ejecutó este método. Es solo casual que hola mundo se llama la clase del componente y hola mundo es el path en el que yo encuentro la aplicación. Es más, voy a hacer una prueba con esto para que vean cómo funciona. Entonces, voy a crear un nuevo paquete. Hola mundo le voy a llamar Seaside. Entonces, dijimos, paso número 1. WA component es la clase de la cual tengo que heredar y a esto le voy a llamar hola o 1 component. Le voy a llamar home component. Así le voy a llamar. Hice control S y creé una subclase de WA component. Voy a ir a un playground y le voy a decir administrador de las aplicaciones web que están en este servidor, register hola o1 home component as application at, le vamos a poner OO1. Con eso lo que estoy diciendo es, servidor que está corriendo en esta máquina, en esta imagen de Smalltalk. Cuando alguien vaya a /OO1, vos atendé con este componente. Ya lo voy a registrar. Vamos a probar, de hecho, primero una cosa. Voy a decir localhost /OO1, a ver qué pasa. Y me dice, no lo encontré. El servidor todavía no tiene nada ahí. Entonces, voy a registrar ese componente para que atienda. Vamos a hacerlo de vuelta por las dudas si no anduvo. Do it. Vamos a volver a entrar. Y noten que ya no da error, pero simplemente no muestra nada. ¿Por qué no muestra nada? ¿Qué debería haber hecho? Ya lo hice. ¿Qué es hacerle el canvas? Hice la subclase WA component. En la clase que creaste, ¿qué debería haber hecho? Y en términos de las cosas que dice el framework, ¿qué es eso? Hacer una subclase WA component y ¿qué más? Hago una subclase WA component, un mensaje, un método. Entonces, el framework dice, en tu clase, ya la están creando la instancia de mi clase, pero le mandan el método, el mensaje render content on, estoy haciendo una categoría, rendering, entonces, render content on a WA HTML canvas. Entonces, al no haber incluido este método, se crea el framework se da cuenta que hay que crear una instancia de mi componente, lo crea, le envía el mensaje render content on, pero como no tiene implementado el método mi clase, en principio no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿No debería haber un error de el objeto recibe un mensaje y no lo entiende? ¿Por qué no da error? Porque si yo no había implementado el método, ese mensaje lo hereda. A ver,
Fíjense lo que estoy haciendo, miren, por ahora lo grabé en vacío. Acá, al lado del método, me aparece un simbolito. Me dice, ese mensaje, ese método, lo estás heredando y lo redefiniste. Entonces yo puedo hacer clic acá y ver el método que heredé. ¿De dónde lo estoy heredando? Lo estoy heredando de una clase que se llama WAPresenter, que lo que hace es a todos sus hijos les dice algo, fla, fla, fla. Entonces, estoy heredando un método que aparentemente lo que hace es que no explote, pero que muestre algo vacío. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es a HTML Canvas, le voy a mandar mensajes. Y no sé, por ejemplo, él se entiende strong, ja. Ahí modifiqué. Entonces, si ahora recargo la página, funciona. Entonces ya tenemos nuestro componente funcionando. No sé, yo podría hacer cosas más raras como, por ejemplo, decir HTML Canvas, decirle an ordered list. Voy a hacer una ordered list. En esa lista ordenada voy a poner como contenido. Y lo que quiero es que me muestre una lista con todas los nombres de todas las subclases de collection. Entonces voy a hacer un experimento acá. A la clase collection, miren lo que estoy haciendo. Voy a hacer una prueba acá. Collection subclasses. A cualquier clase, saben que las clases son objetos. A cualquier clase le puedo mandar el mensaje subclasses y me devuelve, vamos a inspeccionar, una colección con los objetos que son sus subclases. Entonces, a collection, podría haber elegido cualquier clase, podría haber elegido proto-object. Proto-object, que debe tener, en realidad debe tener pocas proto-object. A ver. Bueno, podemos probar. Proto-object. Subclasses. Voy a recorrer esa colección. Y por cada elemento de la colección voy a agregar un ítem en esa lista ordenada. Entonces, para agregar un ítem, para pintar un ítem, le digo al canvas, list item, y acá directamente envío el texto que quiero que tenga el ítem de la lista, y ahí va a ser each. Y yo creo que si mando directamente las clases, los objetos paso, se va a avivar de usar el print string de los objetos, y no va a explotar. Vamos a ver, por las dudas voy a guardar mi imagen en caso de que esto explote. Siempre que vayan a hacer algo raro, antes salvan la imagen. Cosa de que si explota, rompen, matan el proceso de ese faro y vuelven a iniciar la imagen. Entonces, más allá de que parecería que me lo fui dando cuenta como magia, cómo armar esto, yo ya me conozco cuáles son los mensajes que un Canvas entiende y cómo los mensajes se anidan para construir una página web. Entonces al Canvas le digo, dame una ordered list y adentro pone lo que construye este bloque. Y ese bloque que construye a la lista de todas las subclases de proto-object, la recorre y con cada una de ellas le dice al Canvas, agrega esto como list item. Entonces, vamos a ver si eso anda o explota. Bueno, entonces, ahí, en términos generales, lo que hice fue construir un componente que interactúa con un modelo de dominio. Nada más que el modelo de dominio no es el modelo de dominio de mi aplicación, sino que es el modelo de dominio del Smalltalk mismo. Smalltalk está hecho en objetos, entonces yo básicamente lo que estoy haciendo es de a poquito construir una página web que es un browser de clases. Si yo a estas las hiciera cliqueables,
podría mostrar abajo los métodos de cada clase, y cuando alguien hace clic en un método, ve el código del método, y entonces estaría haciendo una página web, que es el browser de clases, que me permite programar Smalltalk desde la web. En ese sentido, la aplicación que estoy haciendo tiene como modelo de dominio al Smalltalk, al modelo de dominio del Smalltalk, al mismo que tienen estas ventanas. De hecho, si ustedes lo piensan un poco, estas ventanas son una interfaz interactiva que atrás tiene un modelo de dominio de objetos que es todo el ambiente de programación. Yo lo que estaba haciendo en el ejemplo era hacerlo web. Bueno, hasta ahí, ¿se les ocurre preguntar algo? Entonces, lo que les mostré hasta ahí es una intuición de cómo uno construye en objetos páginas web que interactúan con un modelo de dominio que ya tiene programado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que quieran que pruebe? Oriana había preguntado si podías explicar lo de Canvas. De vuelta, me decís más, de vuelta, Inti, no escuché. No, que había preguntado Juliana antes qué era Canvas. Ah, Canvas es un objeto, como vi que dijo alguien, creo que Inti, vos hiciste la traducción, Canvas es lienzo, porque usa la metáfora, este framework usa la metáfora de cuando vos construís un componente, lo que estás haciendo es pintar en un lienzo. Canvas es el objeto que te llega como parámetro con el que vos tenés que construir tu página web. Para saber cómo construir la página web, bueno, o lees el tutorial y el manual de usuario de este framework para saber qué mensajes se entienden, o vas a la clase WA-HTML Canvas y ves qué mensaje se entiende. Tenemos mensajes para crear forms, para crear botones de los forms, para crear o obtener los elementos que hacen a un formulario. Tenemos para imágenes, tenemos para formateo de código. Por ejemplo, si yo quiero que algo, yo usé strong, pero podía haber usado subscript. Entonces, en el ejemplo, están tocando bocina, en el ejemplo donde tengo, usé otro browser, sí, acá, acá podía haber dicho, por ejemplo, el list item lo quiero en itálica. Entonces, with, ya veremos por qué estoy usando tantos bloques. Cuando arranquemos objetos 1, con suerte si usamos este mismo framework como hicimos este año, cuando arranquemos objetos 2, el año que viene vamos a entender un poquito mejor por qué tanto bloque usa Seaside. Entonces, HTML Canvas, como es el mensaje, por ejemplo, puedo decir subscript, no sé qué resultado tendrá. Vamos a ver qué pasa si lo hago así. Lo pone como ¿cómo se llama? Subscript, superscript, subscript. Vamos a ver algo más lindo, por ejemplo, énfasis. Fíjense que lo que estás, ahí lo puso en itálica, subíndice y superíndice. Lo que yo estoy haciendo acá es decirle, Canvas, pinta eso enfatizado. Esa clase Canvas y el framework saben cómo eso transformarlo. De hecho, yo, por ejemplo, ahora no me acuerdo cómo en HTML se genera algo en itálica. De hecho, lo que puedo hacer es venir acá, hacer inspect y ver el HTML que se generó, que me lo tiró para este lado. Énfasis se pone con abro env, cierro env. Yo no necesito saber que en HTML existe el concepto de énfasis, pero no cómo se escribe el HTML. Alguien preguntaba recién lo de los estilos. Bueno, yo puedo hacer que
mis componentes tengan, ya sea puedo acá mismo agregar estilo o puedo a este componente enchufarle una plantilla CSS. La idea es que el estilo esté separado del contenido. Uno siempre separa modelo de interfaz y dentro de la interfaz quiere separar estructura o contenido de cómo se ve. Y eso se hace separando, bueno, distintas tecnologías tienen sus técnicas, separando la estructura, que es lo que construye un render content-on, del estilo que podría poner en un método style acá. Lo voy a poner, creo que es style, y acá podría devolver. Ah, pero yo no me acuerdo cómo se escriben los CSS. Bueno, podría escribir acá dentro el CSS. No sé cómo se hace. No, siempre lo hago mirando, haciendo copy-paste de otra cosa. O si no es copy-paste, inspirándome en otro. Bueno, entonces, ahora vamos a ver en el caso concreto de nuestra aplicación de cinéfilos cómo fue ese gancho. Entonces, voy a ir a... eso vamos a tirarlo. Tengo nuestra aplicación, tengo un tag web en el que están los componentes. Esta aplicación está pensada en 5 componentes. El que se registra como componente de inicio es solo uno. En barra cinéfilos está registrado cinéfilos home component. Cinéfilos home component. Tiene su método render content on, que muestra un warning y arma columnas y usa Bootstrap esto. Estoy usando una librería que me permite, que agrega métodos a los canvas y los pinceles que tiene Seaside para que pinten en Bootstrap. Bootstrap es una librería para estética de aplicaciones web. Esto está hecho en Bootstrap 3, si alguno conoce lo que es, y hay una librería que te extiende Seaside con Bootstrap 4. Lo que uno podría... Bueno, también Bootstrap separa bastante bien presentación de estructura. Fíjense que acá yo no digo, no sé, Bootstrap tiene temas, yo no digo qué temas está usando, siempre digo, solamente digo, quiero una fila de Bootstrap con una columna de Bootstrap de tamaño medio 2. Bueno, entonces tenemos nuestro componente que pinta el home, nuestro componente que pinta el formulario para agregar películas, nuestro componente que pinta la lista de películas, nuestro componente que muestra el login y nuestro componente que muestra el perfil de usuario. Y lo siguiente que les voy a mostrar es dos cosas importantes. Primero, en ninguno de estos objetos, componentes, hay funcionalidad de cinéfilos de, esta película no la puedo agregar, o, no sé, para cálculo de cuáles son las películas favoritas. Toda esa funcionalidad está en el modelo que se cubre con nuestros tests de unidad. Y están todos en verdecito hermoso. Nuestras componentes web solo se encargan de mostrar e interpretar qué es lo que hace el usuario para enviar mensajes de vuelta al modelo de dominio. Entonces, para probar eso, lo que yo voy a hacer es que quiero ver qué pasa en el modelo o cómo se engancha. Hacer clic en este checkmark, en este checkbox. ¿Qué pasa cuando yo hago clic en este checkbox en mi modelo de dominio? Entonces, para eso, como yo sé que eso debería, digamos, cuando yo hago clic en Watched, un cinéfilo debería recibir el mensaje miró, lo que voy a hacer es poner un breakpoint acá.
Entonces voy a picar acá, ping. Fíjense que no quedó ahí pensando, porque me abrió un breakpoint en la imagen. Y lo que vemos es, efectivamente, cuando, miren el debugger, cuando yo hice clic en la interfaz, pasó un montón de magia. Todo esto es lo que pasó con el código del framework, que yo no lo escribí, yo nada más lo instalé. Todo eso es código del framework que en algún momento le envió a, esta es la primera clase que aparece que programé yo, le envió a en realidad aparece un cachito antes, por acá debería estar, no, le envió a uno de mis componentes el mensaje de user has watched. Y como ese componente recibió el mensaje de user watched, le envió a otro componente que era su padre. En algún lugar yo armé una relación de padres-hijos entre los componentes. Tenemos nuestro cinéfilo home component que recibe el mensaje de user watched, una película como parámetro. Ya lo que viene acá es el objeto película. O sea que cuando yo hice clic en eso, había preparado las cosas para que no fuera un string dando vuelta, sino que el objeto que viene como parámetro en el componente ya es un objeto película. Este framework está pensado para que uno, desde los componentes que uno sabe que están mostrando texto al usuario, directamente se pueda trabajar con los objetos que esos textos representan. Y entonces, lo que ese componente hace cuando recibe el mensaje, el usuario miró una película, es al objeto usuario, que está entre las variables de instancia de ese componente, es un objeto, le manda el mensaje, miró con una película. Y como esta interfaz sabe que eso cambia al objeto del dominio, al objeto, a la película, tanto a la película como al usuario les dice save. Acá está siendo demasiado precavido o quiere asumir poco el que hizo la interfaz, la componente respecto a el modelo de dominio, entonces asume que esto puede haber modificado a los dos objetos y por lo tanto le dice a los dos save, porque además quien construyó esta interfaz sabe que abajo está Voyage y hay que decirle save. Hubiese sido lindo que esto fuera transparente, al menos no es mi modelo el que sabe que abajo está Seaside, que abajo está Voyage, pero sí la interfaz tuvo que hacer algo. ¿Y por qué todo esto frenó acá? Bueno, porque cuando yo hice clic, las cosas se dieron para que en algún momento el objeto del dominio recibiera un cinéfilo, recibiera el mensaje, miraste, el cinéfilo ¿quién es? Es alguien que tiene email Alejandro Fernández, bla, 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 con una película como parámetro. Yo le doy proceed y eso debería haber continuado acá. ¿Qué otra cosa quiere que...? ¿Eso se entendió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en la interfaz más o menos? ¿Y cómo se enganchó con el modelo? Con las cosas que había hecho yo en el dominio. A ver, pregunten ahí respecto a eso. ¿Qué les sonó raro? ¿Qué querrían ver? Sí, no lo conté mucho. Yo lo que hice es, uno podría pensar, está bueno que los haya mareado eso, uno, porque además es señal de que estaban ahí súper prestando atención. Yo les dije, una aplicación está pensada como una secuencia de componentes que llaman a otros. También uno puede componer componentes. Uno puede hacer que ciertos componentes tengan otros adentro. Y acá lo que estamos viendo, si yo pudiera, déjenme ver si puedo activar la depuración de la interfaz. Add library.
A ver si puedo activar la depuración de la interfaz. No me acuerdo cómo se hace eso. Localhost, config. Eso tendría que ir a config. Possible parents. A ver, eso no, eso no. Oh, me parece que rompí todo. Ah, peor lo hice. La hice peor porque le agregué sin querer un componente que no me permite acceder a la configuración sin poner usuario y contraseña y no tengo ni idea. ¿Será admin admin? Bueno, sin querer le di ata un botón y ahora no puedo acceder a la configuración. Bueno, no importa. Podría tirar la imagen esa. Puedo hacer lo siguiente. Bueno, no importa. No, no. Entonces, si Ay, no, se lo agregué a todos. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a salir de esta imagen sin guardar, voy a volver a entrar, donde abrió ese faro, ahí está, y ya, me dice, ojo que hay cosas que no salvaste, no los quiero recuperar, y ahora puedo ir de vuelta a... Ahí tengo de vuelta a mis cinéfilos. Yo quería abrir... Ahora están cortando el pasto en la Rambla. ¿Se escucha la máquina de cortar pasto? Y puede ser admin, probé, pero no. Entonces, claro, agregué House Configuration como padre de todos y, y tendría que haberlo configurado. Entonces, a ver si tengo Application Development Configuration. Ahí se la agregué a todos. Entonces, voy acá, creo que era esa. No, no era Development Configuration, a ver. No, Development Configuration no. ¿Qué puedo agregar? Application Exception, Configuration Mock, Development Configuration, Registry. A ver, Application Defaults, Configure. Application Defaults. W Development Configuration. A ver si era eso. Sí, acá está. Bueno, me aparecieron estas herramientas de debugging web. ¿Mm? Entonces, ahora, no. No solo están cortando el pasto en la vereda, sino además están gritando ahora. Esperen que voy a cerrar la ventana. Igual desde acá no se escucha nada de eso, pero por ahí se Pero me, decía. me está volviendo loco a mí porque yo tengo un oído libre para no gritar como loco, pero ahora por este oído escucho la vereda. Bueno, entonces, tontera para mostrarle además. Me gusta mostrarles estos porque también muestra una perspectiva sobre cómo pueden ser nuestros ambientes de desarrollo si uno quisiera salirse del esquema escribo, compilo, despliego, y si algo anda mal, escribo, compilo, despliego. Entonces, por ejemplo, cosas que yo podría hacer es activar, eso se llama halos, son como halos, ¿qué es inti? Halo, nunca supe qué es halo. Es como, de hecho es algo como de la religión, ¿viste? El halo que está alrededor de El tu halo, bueno, es algo que santo. aparece alrededor, como si fuera eso, porque aparece alrededor como si fuera el brillito de los santos. Es esto que apareció alrededor que me permite hacer, por lo pronto, identificar cuáles son los componentes que hacen a mi aplicación. Acá vemos que esto que estoy mirando es el Cinephilo Homes Component. Ven que los puedo desactivar o activar. Ahora, cuando hago login, voy a ver que aparecieron componentes nuevos,
no vamos a prestar atención a esto de las delegaciones, sí acá adentro. Entonces, cuando yo hice clic en login, eso me llevó a otro componente que es el login and register component. Esto me sirve a mí, por ejemplo, para saber, si no me gusta algo de acá, en realidad lo tengo que programar en la clase login and register component. Incluso yo puedo hacer cosas más interesantes. Voy a ir a la configuración de la aplicación y voy a agregar exception, file, registry, email, configuration, mock, RESTful. Yo quiero... Porque algo que podría hacer es programar directamente desde desde el browser. Bueno, no importa. Entonces, teníamos Juan Albert alejandro.casco.fernández@gmail.com. Le doy login. Y eso me muestra, y a esto quería llegar, fíjense que me muestra que hay un componente por fuera, que es el home component, que tiene cosas que pinta él, pero en lugar de pintar la lista de películas, o en lugar de tener un botón que me lleva a la lista de películas, incluye otro componente. Entonces, este componente de afuera es el componente que tiene la referencia al usuario que está usando, y este componente es el que lista las películas, y por eso cuando yo hago clic acá, dado que este componente yo lo programé para que conociera a su padre y no para que conociera también al usuario, este le tuvo que delegar al padre. Pero fue una estrategia que yo elegí para diseñar. Esto de componer componentes, en este caso solo me simplificó estos dos componentes, porque digamos, lo que tendría que haber escrito en uno solo, ahora lo escribí en dos que tienen responsabilidades claras. De hecho, si yo voy a User Profile, el de afuera se mantiene, pero tiene adentro otro componente que solo se encarga de mostrar usuarios. Si hago Add New Movie, eso incluye a otro componente, que es el componente de agregar películas. Esto de componer componentes se vuelve más interesante cuando hay partes de mi interfaz que aparecen en muchos lugares. Entonces yo las reuso por composición. Eso por si se perdieron con el tema de por qué lo de... Bueno, ¿a qué te referís con lo de la sintaxis, Inti? En realidad es como que es muy, vos estás trabajando sobre esta interfaz, eso después devuelve o genera código en Faro, en la parte que es la aplicación web, digamos. Entonces, nosotros nos habíamos perdido un poquito con el tema de parent, porque yo por lo menos pensaba, bueno, es como usar el super o algo así, pero no. No. Claro, está Refiriendo relacionado con cómo yo modelé la relación entre estos componentes. Le podría haber llamado parent, como le podría haber llamado... parent es el nombre de... ¿Dónde lo usé? A ver, ¿por dónde estaba? Eso estaba a ver, cinéfilos. Yo lo que hice, por cómo quise estructurar mi aplicación, hice que los distintos cinéfilos home component tiene a otros objetos como variables de instancia, en particular al componente que está mostrando adentro, a lo que sería su hijo, y cada uno de los que pueden ser su hijo, salvo login que no tiene ni padre ni hijo, pero por ejemplo movie que se puede mostrar adentro de de ese padre, de ese home, tiene una referencia al padre,
porque yo lo diseñé así, le podría haber llamado outer component, y además tiene una variable de distancia con todas las películas que está mostrando, que seguramente se las está pasando el parent, el padre, el outer component, se las está pasando cuando se activa este, ¿no? ¿Qué métodos de clase tenemos? Miren, cuando se instancia un nuevo movie list component, se le pasan las películas que tiene que mostrar y quién es el padre. ¿Y en qué momento se hace eso? Miren, voy a buscar referencias a esta clase, class references, y cuando el home component se inicializa, hace varias cosas, crea, por ejemplo, su conexión. Fíjense, cuando se inicializa el home component, en una variable de distancia tiene una instancia de plataforma, de ese objeto sistema. Si está vacía esa plataforma que creó, le dice créate los ejemplos. Por eso la primera vez que usamos esto sale con películas. Y después crea los distintos componentes que va a mostrar, y a cada uno de ellos les dice lo que necesita. A todos les dice, por ejemplo, al user profile le dice tu papá soy yo, al add movie component le dice tu papá soy yo, y al movie list component le dice tu papá soy yo, y estas son las películas que tenés que mostrar. Le pasa la colección de películas. Podría haberle pasado directamente la plataforma como parámetro, para que tanto el componente de afuera como el componentito chiquitito tuvieran una referencia a esa plataforma. Bueno, de todos modos, ya eso entra en el detalle de cómo funciona Seaside, cómo uno conecta las cosas y decide estructurar su aplicación web. Lo que de esto debería quedar claro es, de la misma forma que a tu modelo de objeto le enchufaste una aplicación web con Seaside, se la podías haber enchufado con otro framework que capaz que no tiene estos conceptos de componentes, ni canvas, ni pinceles, o le podrías haber enchufado una aplicación de escritorio como esta. O le podrías haber enchufado una aplicación móvil que interactúa con tu modelo de objetos a través de los servicios REST web que ofrece. Bueno, eso era lo que quería completar hoy. Entonces, con eso cerramos este pantallazo general de dónde encaja lo que vimos en Objetos 1. Otras cositas que les deberían quedar ahí picando es, no importa que en Objetos 1 no hicimos cosas sin interfaz, porque después cuando yo programe la interfaz, también la programo en objetos, también busco alta cohesión y bajo acoplamiento cuando diseñe los objetos de interfaz. También busco alta cohesión y bajo acoplamiento cuando diseñe los objetos de el servicio REST. La única diferencia es que la forma en la que voy a diseñar esos objetos, o la guía que voy a tener para diseñar esos objetos, no va a ser la guía que tenemos para diseñar, o las heurísticas que tenemos para diseñar el modelo de dominios, que es identificar los sustantivos y anda caso de uso por caso de uso. Pero aprender a hacer eso, aprender a diseñar y programar bien en objetos con el modelo de dominio, me sirve incluso cuando yo después me dedique a hacer interfaces interactivas, si es que las voy a hacer en objetos, o a construir tecnologías para hacer interfaces interactivas. Fíjense que la persona que hizo Seaside, que son un montón de paquetes, y tenemos todo el código fuente, lo construyó buscando lo mismo que buscamos nosotros, que es alta cohesión y bajo acoplamiento, y usó para inspirarse no solo esta idea de aplicaciones web, sino la metáfora de pinceles y canvas para poder identificar esos objetos, esos conceptos, esas cosas del dominio que son objetos. Faro en general, o todas las variantes de Smalltalk, se usan en nichos muy específicos.
es una tecnología que es un stack de tecnologías, todo lo que está alrededor de Faro, que en la industria nunca alcanzó a tener mucha atracción porque es muy disruptivo, porque es muy diferente en muchos aspectos a lo que uno normalmente estaba acostumbrado, que era C++, C++. Lo que terminó pasando es que en lugar de que todo lo que pasó con Smalltalk y las tecnologías que están al lado tomen tracción en la industria, se usaron como inspiración para la industria. Faro se está usando, bueno, hay todo el stack de tecnologías que vimos se usa en algunas empresas que le sacan el jugo. Por ejemplo, hay un banco que se llama JP Morgan que tiene sistemas hechos en Smalltalk desde hace mucho tiempo. Y después se usa mucho en la academia, mucho en espacios en los que se innova sobre ambientes de programación o lenguajes de programación. Y puede ser que Seaside, sí, puede ser, comparado a otras tecnologías, no suena tanto. Pero bueno, nosotros consideramos que este stack de tecnologías que les estamos mostrando a ustedes son el mejor medio para comunicar los conceptos de programación orientada a objetos en su concepción más pura y que luego después uno puede utilizar esto traduciéndolo al lenguaje que quiera, y algunas de las cosas que tiene el ambiente son cosas que, aunque este ambiente está así desde hace décadas, de a poquito todavía van entrando en los entornos de desarrollo. Y a veces en los entornos de desarrollo se van pasos para atrás. Por ejemplo, si ustedes ven las herramientas de desarrollo que tiene IntelliJ, hay uno que se llama IntelliJ IDEA, IntelliJ IDEA, o PyCharm para Python, van a ver muchas similitudes con la estructura que tiene el entorno de desarrollo de Faro, pero intentando acercarlo al mundo se programa en archivos de texto. Parte de lo que ustedes están viendo en Objetos 1 es que no es necesario siempre programar en una sábana de texto. Uno puede programar un sistema interactuando directamente con el sistema, explorándolo de otra forma. Por eso nosotros queremos que ambientes como este tengan un lugar también en la carrera, para que vean que se puede ir, que nuestra disciplina puede explorar otras formas de programar. Y por eso me hubiese gustado mostrarles acá que yo puedo programar. Déjenme ver si lo puedo hacer andar como para darle un cierre así. Entonces, cinéfilos, eso debería estar en Render Loop Configuration. A ver, ¿qué metemos en el Render Loop? Filters. No. Possible Parents. File handler, registry, email, RESTful, OpenID. ¿Dónde estará eso? Root class, libraries. Decorations, acá. Entonces, Tool Decoration. Pero la tiene Tool Decoration. Modify. Ok. ¿Por qué Tool Decoration no me está? La verdad que no me... Muchas de estas cosas las toco cuando no me queda otra alternativa.
Render loop configuration, development configuration, tiene que estar acá. Development configuration. Y en development configuration, bueno, qué pena. A ver si les puedo mostrar, se los voy a mostrar sobre otra aplicación. Eso lo puedo tener en Java Farm. Una de las razones por las que van a ver, si se conectan con investigadores del LIFIA, van a ver que en el LIFIA seguimos usando mucho Faro, o todo el stack de tecnologías de Smalltalk y sus variantes, es porque eso nos permite en un fin de semana construir un prototipo muy variable de cualquier concepto que tengamos. Y eso, cuando uno está haciendo investigación e innovación, es muy poderoso. Poder en poco tiempo construir una maqueta, un prototipo de una aplicación para probar un concepto, evaluar un concepto, es muy poderoso. Después uno tiene que ver que, no sé, por ejemplo, la estructura que tiene una aplicación Faro es en principio la de un servidor monolítico que puede tener su interfaz como dispositivos móviles, pero que tal vez no es escalable o no está alineada con alguna de las tendencias que hay hoy, como son las tendencias de los microservicios. Pero bueno, eso es discusión, digamos, que ya va para cuando uno quiere está pensando en hacer Facebooks. A ver, che, si acá. Entonces, esta es otra aplicacioncita. Déjenme ver si acá está. Bueno, miren esto. Entonces, les hago primero una pasada en la aplicación para que vean qué es lo que hace. Es una aplicación que estamos trabajando con gente de la Facultad de Agronomía y con investigadores en Inglaterra, bueno, de un proyecto de investigación que tenemos con investigadores en Inglaterra, España, Italia, Francia, Polonia. Esta es una aplicación muy simple que le sirve al agricultor para registrar qué es lo que pasa. Agricultor hortícola, por ejemplo, de los invernaderos que hay 44 al fondo, o los hornos, o lo que se llama el cinturón fruto-hortícola de La Plata. Una de las dificultades que tiene la horticultura es que necesita incorporar buenas prácticas de agricultura y eso implica llevar registro de todo lo que hacen. Y algunos lo hacen en papel, otros lo hacen en Excel, y nos pidieron, necesitamos algo un poco más inteligente. Lo que hicimos fue crear una aplicación que además pudiera cruzar la información de distintos horticultores para ofrecerles, digamos, agregar valor con eso, ¿no? Transformar, hacer inteligencia con esa información y, por ejemplo, ofrecer alertas. Entonces tenemos el modelo de objetos. El modelo de objetos no es muy complejo. Tiene cosas interesantes, por ejemplo, un cultivo. Tiene distintos tipos de eventos, como por ejemplo una venta de un cultivo, se reporta una adversidad, no sé, encontraron bicho canasto, la aplicación de un fitosanitario, la cosecha o la siembra. Hay granjas, hay usuarios, hay lotes, hay ventas. Bueno, ese es el modelo de objetos. Es bastante simple el modelo de objetos. Hay algunos objetos un poco más interesantes, como por ejemplo ciclo de cosecha. Este es un objeto que es más abstracto que el lote o que el cultivo, que representa todo lo que ocurre entre que se siembra en un lote hasta que se cosecha y se vuelve a sembrar y arranca un nuevo ciclo. Bueno, entonces, cosas que pasan acá en ese modelo de objetos. Yo creo que... Entonces, tengo noticias, tengo mis lotes. Bueno, ahora no tengo nada, entonces yo podría agregar lotes. Voy a agregar varios lotes. Entonces voy a poner inf1,
inf2, que son los dos de 100 metros cuadrados de tipo invernadero. Ahí él los agregó. Luego voy en el hoy a las 10. En el lote 1, que no hay nada, voy a sembrar acelga. Y, no sé, la voy a sembrar con semillas. 10 kilos de semillas, no tengo ni idea. 1 kilo de semillas. Y creo que esta acelga la voy a cosechar dentro de 50 días. Voy a estar cosechándola desde que empiece hasta que termine 10 días y espero que me salgan, no sé, 100 kilos más 1000 kilos de lechuga. No, ¿de qué era? De acelga. Entonces ahora puedo volver y ya mi tablero de comando me dice, ojo que en 50 días vas a empezar a cosechar unos X cosa. Y entonces les quería mostrar de esto lo de la estructura de componentes y que desde acá mismo puedo, por ejemplo, editar el código fuente del componente para que vean lo que les contaba de... Sí, Juli, perdón. Nos vemos el jueves, sí. Entonces, podría desde acá mismo editar el código de la aplicación o puedo cambiar los... no, puedo inspeccionar, por ejemplo, es como un inspector desde la web, que hay acá, por ejemplo, plots in withdrawal, y puedo ir por ahí hasta... podría haber algo más interesante. Vamos a inspeccionar acá. Bueno, acá no hay ningún componente interesante que me lleve a algún objeto del dominio. A veces desde mis componentes puedo ir rápido a los objetos del dominio, justo acá no me acuerdo cómo. Bueno, entonces, eso para que tengan una idea también de el tipo de ambientes que uno podría construir o que uno podría esperar que haya para el desarrollo de aplicaciones interactivas o web. Bueno, entonces con eso cerramos la clase de hoy, la consulta de hoy, y nos queda a pedido o para tratar los temas que ustedes quieran, y a mí me gustaría que charlemos un poco de testing, el jueves de la semana que viene. Martes no va a haber teoría, ahora aviso por el foro. Jueves sí hay consulta, podemos hacerla de lo que quieran. La aplicación sí está disponible para probar. Si ustedes van al sitio web del Lifia, que a veces están dando un poco lento. Entonces, a ver, investigación. Este no está linkeado. Bueno, pero ya que estoy en el sitio web del Lifia, les digo que tenemos un Twitter, síganos, porque cada tanto publicamos invitaciones para que alumnos se presenten a participar de los proyectos de innovación con alumnos o temas para tesis y prácticas y PPS. Y publicamos cada vez que hay becas. Y no, lo que me preguntaba Inti, Gap Farm está en ese link, gap-a-farm. Hay un videíto que cuenta la aplicación y está disponible en GitHub para que se lo descarguen y hagan pruebas. De hecho, algunos alumnos de Objetos 2 que están haciendo trabajos finales, en Objetos 2 una opción para quienes no quieren rendir, prefieren no rendir final y hacer un trabajo y no promocionar la materia, es hacer un trabajo final en el que se aplican los conceptos vistos en la materia en algún proyecto de investigación de alguno de los investigadores que trabajan en la materia. Y uno de los TP finales que estamos ofreciendo es mejorar lo que es la automatización de tests de esta aplicación, no solo incluyendo test unitarios, sino también test automatizados de aceptación de usuario, de la interfaz. Bueno,
Gente, Tomás había con preguntado, eso, sí. ahí Tomás estaba preguntando qué se va a ver en objetos 2, así como con lo que decías Bueno, recién. entonces, objetos 2, para todas las materias, ustedes sepan que siempre deberían tener disponibles en la página web de la facultad el programa actualizado de la materia. En términos generales, les cuento que objetos 2 se construye sobre objetos 1, asumiendo que cualquiera de ustedes se siente cómodo ya pensando en objetos, no tiene dudas respecto a qué es el polimorfismo, qué es el encapsulamiento, qué es el binding dinámico, cuándo y cómo uso herencia, cuándo y cómo uso composición, cómo a partir de una especificación llego a un diseño de baja cohesión, de alta cohesión y bajo acoplamiento, los criterios y heurísticas de diseño. Arriba de eso nos ponemos a pensar en un nivel más grueso. Entonces decimos, bueno, yo ya sé usar los ladrillitos, los Lego de objetos. Ahora decime cómo combino una pared con una ventana, con cosas más grandes, bloques más grandes, para construir ciudades buenas. Y en eso entran varios conceptos. Uno de los conceptos que vemos es patrones de diseño orientado a objetos. ¿eh? Ahora ya no decimos más, ahí tendrías que aplicar tal clase o polimorfismo, sino decimos, no, mira, ahí lo que te está faltando es un composite. O, no, eso en realidad, eso lo tendrías que modelar con un adapter. Son estrategias de diseño que con una palabra comunican todo un conjunto de problemas que quien nos da la sugerencia identificó y una forma de resolverlos. Patrones de diseño. Otro tema que vemos es, mirando una aplicación, mirando un diseño, identificar malos olores. Desde cosas tan simples como método largo hasta cosas más complejas como envidia de atributos, algunas de las cuales ya estuvimos viendo. Y cuando se detectan esos errores, decir, bueno, ahí lo que tenés que hacer es reemplazar switch con polimorfismo, o extraer método, o mover método. A estas cosas se le llaman malos olores de diseño y refactorings. Es otro de los temas que hay en objetos 2 que se llama refactoring, que tiene que ver con mirando un código adentro, identificar problemas y modificarlos, garantizando que no cambia lo que el sistema hace, que no es lo mismo que corregir bugs o agregar funcionalidad. Estamos hablando de el sistema sigue haciendo lo mismo, pero mejora su calidad interna. Está mejor programado, mejor diseñado para que sea más mantenible, más entendible, más extendible. Patrones de diseño, refactoring. Y lo otro que vemos es, bueno, testing automatizado está muy relacionado principalmente al refactoring, porque uno tiene que garantizar que cada cambio que hace para mejorar la calidad interna del código no afecta el comportamiento externo de la aplicación, y ese comportamiento ese no afecta, lo chequeo con los tests automatizados que todo el tiempo corren cada vez que hago una modificación. Y el otro aspecto que vemos en objetos 2 es estrategias de reuso de código. Entonces principalmente hablamos de frameworks orientados a objetos, ¿no? Como gran título así. Entonces, por ejemplo, volvemos a usar Seaside, pero ya para entender, primero, para tener una experiencia concreta de cómo se usa un framework grande, pero además para intentar identificar cuáles son las técnicas que aplicaron los que diseñaron Seaside para construir un artefacto de software que sea reutilizable por terceros. No es lo mismo hacer una aplicación que el usuario la va a usar desde la interfaz que hacer una librería o una clase o un framework que va a ser utilizado por otros programadores. Bueno, ese es en términos generales objetos 2. Y después sigue taller de programación orientada a objetos, en el que ya vemos cosas mucho más avanzadas, como por ejemplo, no sé, un tema que se llama reflexión, que es cómo escribo programas que generan programas.
o cómo escribo ambientes de desarrollo de programas, cómo meto mano en Faro. Bueno, eso como resumen de lo que les espera en el future. Bueno, ¿estamos entonces por hoy? Parece que sí. En esas dos que les mencioné, sí, en esas dos Inti que les mencioné, sí, estamos usando Faro. Para los trabajos finales, suele haber alternativas de combinar otras tecnologías, pero como medio para explorar y comunicar los temas de las materias, todavía no hemos encontrado nada que supere a Faro y su ecosistema como medio para entender las cosas. Que es diferente de decir, esta es la mejor tecnología para hacer una aplicación móvil en iPhone. No estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de el objetivo de estas materias es comunicar ciertos conceptos. Bueno, estas tecnologías que elegimos son el mejor medio. Bueno, ahí está grabado esto, dejo de grabar. Stop.